Mi nombre es Sara. Tengo 16 años. Y la noche en que mi vida se quemó comenzó con una frase. Mi mamá me echó de casa cuando tenía 16 años. Volverás a mendigar dentro de un mes. Mi papá me cerró la puerta en la cara. Me alejé. Nunca más atrás. Pero 11 años después, mi teléfono se iluminó. 99 llamadas perdidas. Me rogaban que los recogiera. En aquel entonces yo era solo un niño con pintura en los dedos y una estúpida esperanza en el pecho. Acababan de aceptarme en una prestigiosa escuela de arte al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar que la gente como yo solo ve en folletos. Regresé a casa agarrando la carta como si fuera un salvavidas, pensando que mis padres finalmente me verían. En cambio, mi mamá leyó las palabras Escuela de Bellas Artes y se rió sin ningún humor. ¿Crees que manchar un lienzo con colores es el futuro? Para nada. Ella destrozó el sobre justo delante de mí. Pequeños copos blancos llovían al suelo mientras mi estómago se convertía en hielo. Mi papá ni siquiera se sentó. Se acercó más y señaló con el dedo la cartera que había pasado años construyendo. O te matriculas en premedicina como habíamos planeado, o te quedas solo. Sin casa, sin dinero, sin familia. Elige. Mis mejillas ardían. Mis manos temblaban tan fuerte que tuve que apretar los puños para evitar que se notara. Entonces estoy solo, me oí decir, aunque cada instinto de supervivencia me gritaba que diera marcha atrás. Sus ojos se volvieron completamente fríos. Bien. Empaca tus cosas. Volverás a mendigar en un mes. Abrió la puerta de entrada de un tirón tan violento que el marco se sacudió, luego la cerró de golpe detrás de mí mientras salía con una vieja mochila y un cuaderno de dibujo presionado contra mi pecho. Caminé por esa calle oscura, sintiendo mi infancia romperse detrás de mí como un alambre cortado. Juré que preferiría morir de hambre antes que regresar arrastrándome. No sabía que algún día la mendicidad vendría de ellos. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que salí, dime qué hora es para ti ahora y desde dónde estás mirando. Tengo curiosidad por ver hasta dónde llegará esta historia. Soy Sara, tengo 16 años y estoy parada en una acera agrietada con una mochila y un portafolios. Y lo único que tengo que parece un futuro es una carta de aceptación doblada que mis padres intentaron destruir. Esa noche me desplomé en el sofá de un amigo, pero mi mente no estaba en las mantas ni en la almohada prestada. Estaba dentro de una pintura que aún no había creado. En mi cabeza, vi a una niña tratando de alcanzar una puerta mientras dos figuras sin rostro se alzaban detrás de ella, con las manos manchadas con las cenizas de lienzos quemados. Esa imagen no me dejaba en paz. Cuando finalmente pisé el campus una semana después, privado de sueño, aterrorizado y técnicamente sin hogar, sentí algo extraño. No seguridad, sino posibilidad. El estudio olía a acrílico y trementina y, por primera vez en mi vida, nadie me dijo que el arte era un desperdicio. Reuní todos mis ahorros, pagué el primer mes de una pequeña habitación compartida cerca de la escuela y conseguí turnos en un sórdido restaurante nocturno. Durante el día pintaba hasta que se me acalambraban los dedos. Por la noche, fregaba las mesas y hacía como si no me dolieran los pies. El agotamiento era brutal, pero aún así se sentía mejor que asfixiarse en esa casa. El primer calor humano real que sentí provino de un compañero de estudios en mi clase de fundamentos. Un niño con rizos salvajes y pintura permanente debajo de las uñas. Miró mi primera tarea, un boceto a carboncillo de esa pareja de padres sin rostro, y silbó suavemente. Hay ira en esto, dijo. Ira de verdad. No la pierdas. No me di cuenta entonces, pero ese comentario se convertiría en la semilla de algo más oscuro. Arte de venganza. Esa semana, me desperté de una pesadilla empapado en sudor. En el sueño, mi madre había tomado todos los lienzos que había pintado y los había arrojado uno por uno a una chimenea, sonriendo mientras los colores se curvaban y ennegrecían. Me incorporé de un salto, agarré mi cuaderno de dibujo y comencé a dibujar la escena exactamente como la había visto. Mis manos alcanzaron las llamas, su rostro se deformó de satisfacción. Al día siguiente convertí ese boceto en una pintura. Cada pincelada era como un grito que nunca me habían permitido emitir. Esa pieza, mitad confesión, mitad acusación, llamó la atención. Los profesores se quedaron frente a él. Los estudiantes susurraban, «Esto es crudo». Uno de ellos dijo, «¿Quién te hizo daño?». Simplemente sonreí levemente y seguí pintando. No estaba preparado para responder eso en voz alta. El dinero seguía siendo un problema constante. Mis padres me habían aislado por completo. Sin llamadas, sin mensajes, nada más que un bloqueo silencioso. Cuando llegó el momento de pagar la matrícula para el siguiente semestre, me quedé temblando en la oficina de ayuda financiera y descubrí que mi solicitud de beca había sido retirada misteriosamente del portal en línea.
No había retirado nada. Cambié mi contraseña y miré la pantalla con incredulidad. Más tarde, un empleado comprensivo me dijo que alguien había llamado haciéndose pasar por mí y había corregido mis planes, diciendo que después de todo había decidido no dedicarme al arte. Solo 2 personas se beneficiarían de ello. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que me dolió. Si pensaban que sabotear mi futuro desde la distancia me haría regresar arrastrándome a casa, no me conocían en absoluto. Conseguí más turnos. Vendí bocetos en la calle. Pinté hasta que se me nublaron los ojos. A las 3 de la mañana, cuando la soledad se apoderaba de mí y la habitación se sentía demasiado silenciosa, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente como un buitre. ¿Te atreverías a alejarte de todo lo que alguna vez has conocido, incluso si supieras que la soledad te consumiría cada noche? Cuando llegó la exposición estudiantil de mitad de año, había convertido mi enojo en una serie. Tres grandes lienzos. Un niño ofrece un cuadro brillante a 2 adultos sombríos. Los adultos partiéndolo por la mitad. El niño se aleja, agarrando los pedazos rotos como si fueran una armadura. Mi mentor me empujó a presentarlos como un conjunto. La gente necesita ver esta historia, dijo. Es horrible y honesta. Eso es el buen arte. La noche de la presentación, la galería era un hervidero de conversaciones, vino barato y el sonido de zapatos caros sobre hormigón pulido. Me quedé de pie junto a mi serie, con las palmas de las manos húmedas, fingiendo que no estaba observando cada reacción como si mi vida dependiera de ello. Algunas personas se quedaron mirando en silencio, otras se inclinaron y leyeron el pequeño título, Herencia. Un chico que había visto por ahí me hizo un gesto con la cabeza. ¿Quiénes son?, preguntó señalando las figuras de sombras. Mis padres, dije simplemente. Se rió torpemente, pensando que estaba bromeando. No lo creí. Mientras la sala se llenaba, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Número desconocido. Lo ignore. Una y otra vez, y otra vez. Lo silency, why me oblige a concentrar. Fue entonces cuando lo sentí, el cambio en el aire. El tipo de silencio que no es silencio, sino una tensión que tira como un alambre. Miré hacia la entrada y casi dejé de respirar. Mi madre estaba de pie en la puerta, vestida como si estuviera asistiendo a una gala corporativa, con la mirada recorriendo la habitación con esa mezcla familiar de juicio y cálculo. Por un segundo pensé que estaba alucinando, algún espejismo inducido por el estrés. Pero entonces su mirada se fijó en mi serie. Su rostro se endureció. Ella avanzó hacia mi trabajo con pasos lentos y deliberados. La multitud se abrió a su alrededor como si pudieran sentir la tormenta. ¿Qué es esto?, siseó cuando llegó a mi esquina, su voz baja pero cargada de veneno. ¿Así es como nos retratas? ¿Como monstruos? El calor me subió a la cara, pero no aparté la mirada. Si el zapato calza. Sus ojos brillaron. Se acercó al cuadro más cercano, aquel en el que los adultos destrozan el trabajo del niño, y levantó la mano como si quisiera arrancar el lienzo de la pared. Por un instante, volví a estar en la sala de estar de mis padres, viendo a mi padre partir mi cuaderno de dibujo por la mitad y tirarlo a la basura mientras mi madre decía, «Nos agradecerás por esto algún día». Mi estómago se retorció tan violentamente que pensé que iba a vomitar. No, dije con voz firme, aunque el pulso me rugía en los oídos. Tocar la obra va contra las reglas de la galería. La gente había comenzado a formar un semicírculo alrededor de nosotros. Los susurros revoloteaban por el aire. Parecía que finalmente se dio cuenta de la audiencia. Sus labios se curvaron en una sonrisa frágil, pero sus ojos permanecieron agudos. ¿Esto es lo que has estado haciendo? ¿Pintando nuestro drama familiar para desconocidos? Nos estás avergonzando. Te pusiste en ridículo, respondí en voz baja. Solo lo estoy documentando. Antes de que pudiera responder, Cory apareció a mi lado como si hubiera sido convocado por la tensión. Lo siento, dijo con educación pero firmeza, mirando a mi madre. Puedes discrepar todo lo que quieras, pero no puedes amenazar la obra. Su obra es una de las más destacadas de esta galería. La gente cercana asintió. Alguien murmuró, es increíble, lo suficientemente fuerte para que mi madre lo oyera. Las mejillas de mi mamá se pusieron de un rojo feo. Ella enderezó su postura, tratando de recuperar el control. Bueno, disfruta de tu pequeño espectáculo, dijo con desdén. Ya veremos a dónde te lleva este arte cuando estés solo y sin Blanca. Ella giró sobre sus talones y salió marchando, golpeando el suelo con sus tacones. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe suave que sonó muy parecido a la noche en que mi padre me la cerró en la cara. Después de que ella se fue, sucedió algo inesperado.
Una pequeña multitud se acercó a mi serie, susurrando sobre el enfrentamiento que acababan de presenciar. Un bloguero local preguntó si podía presentar las pinturas y la historia detrás de ellas. Luego siguieron invitaciones para exposiciones más pequeñas. La humillación que ella intentó arrojarme como una red se había resbalado y había caído directamente sobre ella. Miré la puerta vacía y sentí que algo se retorcía dentro de mí. No tristeza, ni miedo, sino una resolución fría y tajante. Si mis padres insistieran en convertir mi vida en un campo de batalla, me aseguraría de que cada herida dejara una marca que no pudieran borrar de su reputación. Cuando los aplausos de la entrega de premios de la noche comenzaron unos minutos después y escuché que llamaban mi nombre a la serie más impactante, una pregunta resonó en mi mente más fuerte que los aplausos. Cuando las personas que se supone que te aman te dan la espalda, ¿elegirías perdonarlas o dejarías que tu éxito se interponga en su camino? Después de la exposición, la vida no se volvió más fácil por arte de magia. El pequeño premio en efectivo apenas cubría un mes de alquiler, y la ira de mis padres aumentó de todas las maneras posibles sin dejar moretones, pero sí cicatrices. De todos modos, primero llegaron los correos electrónicos, párrafos largos y furiosos sobre cómo estaba manchando el nombre de la familia y usando el trauma como un truco de marketing barato. Los bloqueé. Luego llegaron las llamadas de familiares repitiendo la versión de mis padres de la historia, que me había escapado, que estaba enferma, que estaba siendo manipulada por malas influencias. Una tía incluso envió un mensaje de voz diciendo que mi arte era demoníaco. Me reí para no llorar. El peor golpe llegó unos meses después. Estaba caminando de regreso del turno de noche en el restaurante cuando un coche de policía se detuvo lentamente a mi lado. Se me hizo un nudo en la garganta. El oficial salió y me preguntó mi nombre, luego dijo que habían recibido un informe sobre un menor desaparecido que se creía que estaba en peligro. Ese menor era yo. Esa preocupación era que mis padres intentaran arrastrarme a casa esposado como si fuera su propiedad. En la estación, después de lo que parecieron horas de preguntas, un oficial finalmente deslizó un papel sobre la mesa para que yo firmara, reconociendo que estaba a salvo, inscripto en la escuela, trabajando y sin ninguna amenaza. Legalmente no podían obligarme a volver a casa. El informe quedaría cerrado. El oficial me miró con simpatía mientras firmaba. Algunos padres no saben cuándo dejar ir, murmuró. Salí al aire nocturno, con las manos temblorosas y la furia hirviendo justo debajo de mi piel. Habían tratado de pintarme como indefensa, inestable, incapaz. Bien, Pants. Entonces te pintaré exactamente como eres. Esa noche, abrí mi diario, un cuaderno maltratado lleno de bocetos inacabados y garabatos furiosos, y comencé a escribir como una confesión a mi yo futuro. Describí cada manipulación, cada amenaza, cada boceto quemado y cada lienzo destrozado. Pegué fotos viejas, mi papá tirando mis materiales de arte, mi mamá rompiendo un dibujo que había encontrado debajo de mi almohada. No sabía por qué, pero me pareció importante documentarlo todo, como evidencia. Un mes después, apareció un volante en el tablón de anuncios de la escuela, un concurso regional con el tema Verdad y Consecuencias, patrocinado por una importante galería. El ganador recibiría una subvención considerable y la oportunidad de mostrar su trabajo a coleccionistas serios. La frase Verdad y Consecuencias resonó en mi mente. Sabía exactamente qué verdad quería poner en la pared. Diseñé una pieza que me aterrorizó incluso a mí, un retrato familiar enorme y distorsionado. Los rostros de los padres eran fotorrealistas, reconocibles para cualquiera que los conociera, pero estaban agrietados por la mitad como porcelana rota. Detrás de ellos, en lugar de una casa, se alzaban un tribunal, un hospital y una casa con carteles de ejecución hipotecaria. Imágenes del futuro que les deseé cada vez que decían que volvería arrastrándome. La niña del cuadro, yo, le dio la espalda por completo al marco y caminó hacia un lienzo en blanco que brillaba como una puerta de salida. Pinté hasta que me dolieron los dedos y se me nubló la visión. Durante los descansos, releí las entradas de mi diario, dejando que los recuerdos me dolieran para poder arrastrar ese dolor al lienzo. Una noche, mi teléfono se iluminó con el nombre de mi madre. En contra de mi mejor juicio, respondí. Nos enteramos de que causaste un escándalo con la policía, empezó sin saludar. ¿Sabes cómo nos haces quedar? La gente piensa que no nos importa nuestra propia hija. Me reí amargamente. Te preocupas mucho por tu apariencia, no tanto por mí. Hubo una pausa en la línea. Entonces se oyó la voz de mi padre, áspera y cortante. Sigues siendo nuestra responsabilidad hasta los 18. Ven a casa y lo solucionaremos. Deja ya de tonterías artísticas. Inscríbete en clases de verdad y haremos como si esta etapa nunca hubiera sucedido. Algo dentro de mí se rompió limpiamente, como una cuerda cortada con un cuchillo.
No, dije en voz baja. Me enseñaste que las decisiones tienen consecuencias. Ahora te toca a ti. Colgué antes de que pudieran responder. Mis manos temblaban, pero no de miedo. De la adrenalina y la claridad feroz de quien finalmente se ha elegido a sí mismo. Al mirar el cuadro a medio terminar, supe que no había vuelta atrás. Me gustaría participar en el concurso. Diría la verdad en el lienzo, incluso si eso destrozara lo que quedaba de nuestra relación. A medida que aplicaba más capas de pintura, otra pregunta surgió en mi pecho, pesada y aguda. Si las mismas personas que te empujaron al límite de repente te pidieran perdón, ¿se lo darías o les dejarías vivir con las consecuencias que crearon? Las semanas previas a la competencia regional se mezclaron en una confusión de pintura, café y falta de sueño. Cada pincelada sobre el lienzo me hacía sentir como si estuviera grabando mi historia en piedra. Los profesores se detuvieron ante mi caballete y se quedaron allí un rato. Uno de ellos, un crítico notoriamente severo, miró fijamente el retrato familiar durante un largo rato antes de decir: «Esto es incómodo de ver. Eso significa que importa». Sus palabras se alojaron en mi pecho como una extraña especie de consuelo. Luego llegó el mensaje que me hizo doler el estómago. Mi madre quería reunirse para hablar del desastre que estás a punto de causar. En contra de mi mejor juicio, acepté. No porque quisiera aprobación, sino porque una parte de mí quería ver el miedo en sus ojos. Nos conocimos en un café tranquilo lejos del campus. Cuando entró, noté las diferencias inmediatamente. Las líneas alrededor de su boca se habían profundizado. Había una tensión en sus hombros que nunca había visto antes. Su cabello, antaño perfectamente peinado, estaba recogido en un moño apresurado. Por un segundo casi no la reconocí. «Sara», dijo ella, sentándose frente a mí. Sin abrazo, sin sonrisa, solo mi nombre. «Vai el volante. Tu escuela publicó tu propuesta en línea. ¿Tienes idea de lo que nos hará esa pintura?» Tomé un sorbo lento de mi café, dejando que el silencio se prolongara. «Te refieres a lo que le hará a tu reputación», corregí. «Mi vida ya está harta de que me controles». Su mandíbula se apretó. «Nos estás haciendo parecer monstruos. La gente de la iglesia, del trabajo». Ella se detuvo y miró hacia otro lado. Ese desliz me dijo más de lo que pretendía. Me incliné hacia adelante. «¿Qué pasó en el trabajo?» Sus ojos volvieron a los míos. Había ira y algo parecido al pánico en ellos. «No hay nada de qué preocuparse». Lo cual significaba que todo había salido mal. Más tarde, a través de un primo que todavía me enviaba mensajes de texto en secreto, me enteré de la historia. Mi madre se había jactado durante años de su hija perfecta, que iba a estudiar medicina. Cuando se supo que me habían expulsado y excluido por elegir el arte, comenzaron los rumores. Un compañero de trabajo cuyo hijo iba a mi escuela de arte había visto la serie La herencia en internet y reconoció el rostro de mi madre entre las sombras. La noticia se difundió. Se presentaron quejas sobre su comportamiento poco profesional cuando despotricó sobre los niños desagradecidos en el trabajo. La degradaron silenciosamente. Su imagen perfecta se había quebrado. Sentado frente a ella ahora, observando el temblor en su mano mientras levantaba su taza, sentí una oscura satisfacción enroscarse en mi pecho. «¿Consecuencias? Creen que soy una mala madre», dijo en voz baja. «No entienden los sacrificios que hice. Prendiste fuego a mis sueños y luego te sorprendiste cuando apareció el humo», respondí. Su mirada se dirigió hacia mí, herida. «Hice lo que creí mejor. Quería estabilidad para ti, una verdadera carrera». «No», dije, negando con la cabeza. «Querías tener el control. Hay una diferencia». Por un momento, la máscara se cayó. No vi a la mujer fría y exigente con la que crecí, sino a un ser humano cansado y asustado cuya vida cuidadosamente organizada se estaba desmoronando. «Lo siento», susurró. Las palabras eran tan suaves que casi no las oí. No pensé que realmente te irías». La ira estalló. «Me dijiste que volvería a mendigar en un mes». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Me equivoqué». Se le quebró la voz. «¿Quieres que diga que me equivoqué? Bien, me equivoqué. Pero ese cuadro destruirá el respeto que nos queda. El negocio de tu padre depende de esa imagen, nuestras finanzas». Allí estaba. La verdadera razón no es mi dolor, sino su dinero. Me recosté y dejé que la realidad penetrara en mí. «Así que no estás aquí para comprenderme», dije en voz baja. «Estás aquí para pedirme que te proteja otra vez». «Ella traigo saliva. Incapaz de negarlo». «Podrías pintar otra cosa», dijo. «Algo menos personal. Si sacas esa pieza del concurso, tu padre y yo podemos ayudarte».
Podemos pagarte la matrícula. Podemos solucionar el problema de las becas. Podemos solucionar esto. La oferta flotaba entre nosotros como una flor venenosa. Seguridad, estabilidad con la condición de que borrara la verdad. La miré y vi destellos de recuerdos. Ella rompiendo mi primer cuadro. Ella permaneció en silencio mientras mi padre me decía que saliera. Ella llamó a la policía en lugar de llamar para preguntar si estaba bien. No intentas arreglar esto, dije finalmente. Intentas regresar a una versión de mí que ya no existe. Ella se estremeció. Por un momento, el ruido del café se desvaneció y solo quedamos nosotras, madre e hija, balanceándonos al borde de una elección que decidiría todo. ¿Quieres saber qué clase de madre eres?, pregunté en voz baja. Eres la razón por la que mi arte tiene dientes. Me puse de pie y deslicé mi silla hacia atrás. No voy a sacar el cuadro. Ella me miró fijamente, sus ojos brillaban con una mezcla de furia y dolor. Si haces esto, no vengas a nosotros cuando todo se derrumbe. Casi me reí. Ya te aseguraste de que no hubiera ningún lugar al que regresar. Cuando salí del café, mis manos temblaban. No por miedo, sino por el poder puro de finalmente negarse a ser comprado. Un pensamiento resonó en mi mente como un redoble de tambor. ¿Puede una sola disculpa borrar años de que te digan que tus sueños no valieron nada? ¿O llega un momento en que el perdón llega demasiado tarde para importar? La semana de la competencia regional se sintió como estar en el ojo de una tormenta, anormalmente tranquila, con el caos arremolinándose fuera de la vista. Apenas stormy. Pero esta vez no fue por duda. Fue la adrenalina de alguien a punto de encender una cerilla en una habitación llena de papel seco. El lugar de la competición era enorme, un almacén reformado con techos altos y paredes blancas que hacían resaltar todos los colores. Mi pieza, verdad y consecuencias, estaba colgada en una pared central, era imposible pasarla por alto. Los rostros altos y agrietados de mis padres vigilaban la habitación como santos rotos en una vidriera. Los carteles de ejecución hipotecaria y los pasillos del hospital detrás de ellos, dibujados con una precisión despiadada. El niño que se alejaba brillaba en el borde del marco, dirigiéndose hacia ese lienzo brillante y en blanco. Durante la instalación, pasé mis dedos suavemente sobre la pintura seca, recordando las noches que había pintado hasta que mis manos se entumecieron. Había escondido pequeños detalles en la obra, referencias sutiles que solo las personas que conocían a nuestra familia captarían. El reloj de mi padre, el collar favorito de mi madre, la placa grabada de su otrora próspero negocio, ahora astillada y medio enterrada en el fondo. Esto no era solo arte. Fue un testimonio. La mañana de la inauguración, mi bandeja de entrada recibió un correo electrónico de mi padre, un bloque de texto frío que amenazaba con tomar medidas legales y continuaba difamando a esta familia. Se lo envié a mi profesor, quien lo envió a los organizadores del concurso. La respuesta fue concisa. La expresión artística está protegida. Apoyamos a nuestros artistas. Por primera vez en mi vida, adultos con poder estaban de mi lado en lugar de en mi contra. Cuando finalmente las puertas se abrieron al público, la sala se llenó de gente, críticos, periodistas locales, coleccionistas, estudiantes. Al principio mantuve la distancia, observando desde una esquina cómo se acercaban a mi pieza. Los rostros cambiaron: curiosidad, incomodidad, fascinación. Alguien murmuró: «Eso es brutal», sonando casi impresionado. Vi a una mujer tomar una foto, y luego otra de la etiqueta con el nombre que aparece a continuación: Sara Tran, 16 años. Mi edad se convirtió en parte del shock. Entonces los vi. Mis padres entraron juntos, vestidos como si fueran a una gala en lugar de a un juicio en el que no sabían que estaban participando. La mandíbula de mi padre ya estaba apretada y los hombros rígidos. Los ojos de mi madre recorrieron nerviosamente la habitación hasta que se posaron en el cuadro. Vi el momento exacto en que me reconocieron. Sus pasos vacilaron. El rostro de mi padre pasó de la confusión a la furia en segundos. La mano de mi madre voló a su boca. Se quedaron allí congelados frente a un reflejo, más grande que la vida, de sus peores yo. Unas cuantas personas cercanas se dieron cuenta de quiénes eran. Se empezaron a oír susurros, agudos y rápidos. Un hombre que reconocí como un periodista local levantó las cejas, mirando entre el lienzo y mis padres como si acabara de toparse con la historia del año. Mi padre se giró, buscando entre la multitud, y me encontró. Nuestras miradas se encontraron. Por un instante, la habitación se desvaneció. «Bájalo», susurró cuando llegó a mi lado, con voz baja pero temblorosa. «Ahora». Le devolví la mirada con igualdad. «No». Su cara se puso roja. «Esto es una calumnia». «Es una pintura»,
dije con calma. Pero si quieres hablar de los hechos reales, tengo un diario lleno de fechas, detalles y testigos. Podemos llevarlo a juicio si quieres. Verdad y consecuencias, ¿recuerdas? Su boca se abrió y luego se cerró. Por una vez, no tuvo una respuesta inmediata. Mi madre permanecía detrás de él, con los ojos vidriosos por algo parecido al pánico. Sara, por favor, susurró. Ya estamos. La cosa va mal. El negocio está en crisis. La gente dejó de confiar en tu padre después de esos rumores en el trabajo, después de lo de la policía, después de que tu pequeña serie se difundiera en Internet. Esto nos arruinará. Las palabras me impactaron, pero no en el sentido en que ella las pretendía. Durante todos esos años me dijeron que fracasaría sin ellos, que no era nada por mí mismo, y ahora mi arte tenía el poder de arruinarlos. Me sentí poderosa y extrañamente triste al mismo tiempo. Se lo hicieron ustedes mismos, dije en voz baja. Solo Penny lo que pasó. Los jueces llamaron a todos a prestar atención para la entrega de premios. Mi corazón golpeaba contra mis costillas mientras enumeraban las menciones honoríficas. Luego tercer lugar, segundo. Cuando anunciaron el ganador del gran premio, escuché mi nombre. Por un segundo pensé que había escuchado mal. Entonces los aplausos me invadieron y la sala pareció inclinarse. Caminé hacia el frente, con las piernas temblorosas y la visión nublada mientras aceptaba el certificado y el sobre con el cheque de la subvención dentro. Los flashes estallaron. Alguien me pidió que dijera algunas palabras. Me acerqué al micrófono y agarré con los dedos el borde del podio. Mis padres estaban de pie al fondo de la sala, pequeños y tensos bajo sus propios rostros agrietados. Esta pieza trata sobre lo que sucede, dije con voz firme, cuando quienes se supone que deben protegerte se convierten en quienes te destruyen. Cuando les importa más su imagen que tu felicidad. A veces, la única manera de sobrevivir es decir la verdad tan alto que ahogue sus mentiras. Se hizo el silencio. Tomé air. A todos aquellos a quienes les dijeron que sus sueños eran una etapa, una decepción o una pérdida de potencial. Esto es para ustedes. Esta vez los aplausos fueron diferentes. No solo fue educado, sino estruendoso, como si algo dentro de la habitación se hubiera movido. Di un paso al costado y por primera vez no busqué la reacción de mis padres. No lo necesitaba. Ese día, un segmento de noticias local publicó una historia sobre la artista adolescente cuyos padres intentaron silenciar su verdad. Los clientes dejaron de llamar a mi padre silenciosamente. Mi madre se retraía aún más en el trabajo. Su mundo comenzó a desmoronarse. Poco a poco. Bajo el peso de las consecuencias que tanto habían intentado evitar. Mientras recogía mis provisiones esa noche, exhausto pero extrañamente tranquilo, una pregunta rondaba en mi mente, dirigida no solo a mí, sino a cualquiera que estuviera escuchando. Cuando el éxito finalmente te encuentre después de años de ser aplastado, ¿lo usarás para sanarte o para asegurarte de que quienes te lastimaron sientan cada gramo del dolor que te causaron? 11 años después, tenía 27 años y mi teléfono se iluminó en la mesa de mi estudio. 99 llamadas perdidas del mismo número. El número que había silenciado, luego bloqueado, luego desbloqueado, para poder verlo y elegir no responder. Línea de la casa de mis padres. Las palabras de aquella noche, cuando tenía 16 años, resonaron en mi cabeza como una grabación que no podía borrar. Volverás a mendigar dentro de un mes. Miré la pared frente a mí, donde colgaba un cuadro mucho más nuevo. Fue parte de una serie que recorrió 3 países, sobre la que se escribió en revistas y se estudió en clases de arte. Este mostraba un teléfono explotando con luz. 99 llamadas perdidas brillando en la pantalla. En el reflejo de la superficie del cristal se podían distinguir un par de rostros mayores y desesperados, borrosos pero inconfundibles. Detrás del teléfono, la silueta de una mujer estaba parada frente a una ventana abierta mirando una ciudad en lugar de mirar el dispositivo que sonaba. Esa mujer era yo. Mi carrera despegó después de la competición. La beca pagó el resto de la escuela de arte. Las comisiones siguieron. Di talleres, vendí grabados y firmé con una galería que entendió que no estaba simplemente pintando cuadros bonitos. Estaba pintando supervivencia. Las personas que crecieron como yo se vieron reflejadas en mi trabajo y me escribieron desde todas partes del mundo. Mientras tanto, la vida de mis padres seguía el camino que yo había imaginado en aquel brutal retrato años atrás. Los susurros se hicieron públicos. Los clientes abandonaron el negocio de mi padre después de que el artículo sobre la hija desaparecida y el artista silenciado se volviera viral. Una mala inversión los hizo perder el control. La casa en la que crecí se vendió para cubrir deudas. Se mudaron a un apartamento estrecho lejos del barrio cuidado del que una vez alardearon.
Aprendí estos detalles no porque los buscara, sino porque Internet nunca olvida y en nuestra ciudad natal adoraban los chismes. La primera vez que mi madre llamó, después de años de silencio, dejé que saltara el buzón de voz. Su voz era más baja y desgastada. Sara, no estamos bien. La salud de tu padre. Nos vendría muy bien tu ayuda. Llámame, por favor. No lo hice. No entonces. En lugar de eso, fui a mi estudio y pinté, canalizando el complicado nudo de compasión y rabia en color. Ya no era simple odio. Era más pesado, más enredado, ira mezclada con el recuerdo de ser una chica de 16 años en una acera fría sin ningún lugar a donde ir. Ahora, en este martes normal y corriente, la pantalla gritaba 99 llamadas perdidas. Sentía una opresión en el pecho y la respiración entrecortada, no por miedo sino por el peso de lo que significaría recogerlo o no. Lo dejé sonar una vez más. Entonces finalmente, por primera vez en años, respondí. El silencio crepitó en la línea durante 2 segundos. Entonces se oyó la voz de mi madre, ronca y áspera. Sarah. Podía oír ruido de fondo. Monitores de hospital, anuncios lejanos. Hemos estado intentando comunicarnos con usted. Ya me di cuenta, dije, en tono neutral. ¿Qué quieres? Hubo una pausa, luego la voz de mi padre, más débil de lo que jamás la había escuchado. Necesitamos ayuda. Las facturas médicas, las deudas, lo estamos perdiendo todo. Una risa amarga subió a mi garganta antes de que pudiera detenerla. Lo perdí todo a los 16 años. Nos equivocamos, dijo. Las palabras se arrastraron como si doliera decirlas. Sobre tu arte, sobre cómo te tratamos. Sé que es demasiado tarde para pedir, pero por favor, te lo rogamos. La palabra mendicidad flotaba en el aire entre nosotros, cargada de ironía. Una vez me dijeron que volvería mendigando. Ahora eran ellos los que estaban de rodillas, aunque yo no pudiera verlo. Por unos segundos no hablé. Mi mente repitió imágenes. La puerta cerrándose en mi cara, la estación de policía, los lienzos destrozados, las lágrimas de mi madre en el café, el modo en que habían intentado comprar mi silencio. Luego otras imágenes, mi primera exposición individual. El mensaje de una fan que dijo que mi trabajo le dio coraje para dejar un hogar abusivo. El chico que apareció en mi sesión de firma de libros con las manos manchadas de pintura y dijo, mis padres también odian mi arte. Pero no voy a renunciar. Caminé hacia la ventana y miré la ciudad que se había convertido en mi verdadero hogar. La cuestión es esta, dije lentamente. Construí esta vida sin ti. Cada lienzo, cada sueldo, cada noche sin dormir. No estabas ahí. Fuiste la razón por la que tuve que luchar con todas mis fuerzas en primer lugar. La voz de mi madre tembló. Lo sabemos y lo sentimos. ¿De verdad? ¿Podemos, al menos verte? ¿Hablar? Intentar arreglar las cosas. Me ardían los ojos, pero me negué a dejar caer las lágrimas. ¿Quieres perdón ahora que lo has perdido todo?, murmuré. ¿Habrías llamado si todavía estuvieras en esa casa enorme con tu reputación perfecta y tu mentira perfecta? El silencio me respondió más fuerte que las palabras. Ya sabía la verdad. Podría haber colgado. Dejémosles que se ahogaran en las consecuencias que me habían impuesto primero. Una parte de mí quería hacerlo. Esa parte recordaba cada frase cruel palabra por palabra. Otra parte, más pequeña pero insistente, susurraba que llevar ese odio para siempre me encadenaría a ellos tan fuertemente como lo había hecho la obediencia. Respiré profundamente. No soy tu red de seguridad, dije. No seré tu banco. No borraré lo que hiciste. Se quedaron sin aliento, pero continué, sorprendiéndome incluso a mí mismo. Tampoco seré yo quien te vea morir por principios. Haré que mi abogado contacte al hospital para un plan de pagos. Se hará a través de una fundación, no a mi nombre. No obtendrás mi perdón solo por tener miedo. Eso se gana poco a poco. Y puede que nunca lo consigas del todo, pero tampoco te quedarás sin hogar por mi culpa. Mi padre empezó a hablar, pero lo interrumpí. Esto no es una reconciliación. Es mi decisión de no volverme tan cruel como tú. Eso es todo. Se escuchó un sollozo entrecortado en el otro extremo de la línea. Mi madre, creo. Gracias, susurró. Gracias, Sarah. Terminé la llamada antes de que pudieran decir algo más. Mis manos temblaban cuando dejé el teléfono, pero había una extraña ligereza en mi pecho, como si se hubiera abierto una ventana en una habitación que había estado sellada durante demasiado tiempo. Regresé al cuadro del teléfono brillante y la mujer junto a la ventana y tomé un pincel. En el reflejo de la pantalla de cristal, agregué un pequeño detalle nuevo. El tenue contorno de una puerta en la distancia,
no completamente abierta, no completamente cerrada. Una posibilidad, no una promesa. Porque esta era la verdad. No había vuelto a mendigar desde hacía un mes. En cambio, 11 años después, me rogaron que los recogiera, y lo hice, pero en mis términos. Ahora voy a hacerte la pregunta que me ha rondado desde aquella primera noche. Si las personas que te echaron, que te vieron romperte y lo llamaron disciplina, aparecieran años después con las manos vacías y los ojos desesperados, ¿abrirías la puerta o los dejarías afuera y que sintieran el frío al que una vez te empujaron? Esta nueva versión reelabora el guión original de 7 partes en un arco más oscuro y centrado en la venganza, aunque conserva la premisa central y los ritmos emocionales del viaje de Sarah.